Hola, ¿qué tal mis queridos y estimados emprendedores? El día de hoy estamos con Anaïs Colbo, directamente desde Francia, de la ciudad de Thiers. Ella ya tiene una maestría en dirección y producción de eventos culturales y estudió una licenciatura en producción de espectáculos. Tiene solamente 27 añitos y le damos la bienvenida a Anaïs Colbo. Muchísimas gracias por aceptar esa entrevista. Y bueno, Anaïs, cuéntanos un poquito de ti, más allá de esta pequeña introducción que he podido obtener de ti. Wow, bueno, es difícil sin preguntas. Entonces, soy francesa y soy una apasionada del arte. Y estudié mucho tiempo en este tema. Y soy musicante, toco mucho instrumentos de música, quizás demasiado instrumentos, y me gusta hacer muchas diferentes cosas en la vida, como el deporte, como intentar hacer una filmación, una película. Um, Me gusta escribir, me gusta hacer muchas cosas. Y hoy, después muchos diferentes trabajos en empresas, decidí de crear mi propia empresa para vivir de mi pasión, de mis pasiones, porque es muy difícil de elegir para mí, entonces decidí de no elegir para nada. Entonces creé mi empresa este año. Es muy joven y me gustaría desarrollar esto. Muy bien, Anaís. Cuéntanos, nosotros normalmente creemos que em, los papás tienen una educación hacia los niños que Ujú. logran desarrollar esa habilidad o esa rebeldía, digamos de alguna forma, para justo, ¿no? No ir con toda la corriente que va la mayoría de la sociedad, ¿no? Que es Ajá. estudia y trabaja. Entonces, Sí. ¿tú crees que algo tuviste en la infancia para que en este momento seas rebelde en la mayoría de las sociedades y hayas querido desarrollar tu propia compañía? Pues pienso que primero es una cuestión de naturaleza, profundidad, de ser una persona que quiere creer o no. Y pienso que sí, en mi vida, en mi infancia, entendí muy temprano que era feliz y buena solo en las cosas que decidí de hacer por mí misma. No solo porque soy capaz de hacer las cosas que me pidieron las personas, pero entendí muy temprano que quería hacer cosas que decido. Y en mi educación, pienso que tenía una educación muy libre, muy libre. Mis padres me pidieron de estar seriosa en la escuela y en la vida en general. Tenía una educación clásica, pero mis padres me daban ser quien quería ser y sin interdicciones y me apoyaron mucho en todo. Y es una grande suerte, porque pienso que gracias a esto soy quien quiero ser y puedo ser y hacer lo que quiero. Y sí, pienso que es una educación libre y con... mis padres son muy presentes en mi vida, muy presentes. Um, sí, pienso que es muy importante para mí de tener la presencia de mis padres, los consejos de mis padres y no son artistas para nada, pero aman mucho el arte. Entonces es súper para mí. No me siento sola. Y, Sí, y es que es muy importante eso que mencionas, lo de la escuela clásica y el apoyo de tus padres, ujú, porque
siento que uno de los principales problemas que tienen los emprendedores cuando inician es la falta de disciplina. O sea, somos tan rebeldes en las cuestiones tan marcadas que justo esa rebeldía por una rutina, creo que a Ujú. veces es la que nos conflictúa mucho el desarrollo, el aprendizaje y la constancia de los proyectos. Sí. ¿Tú cómo aprendiste esto? O sea, sí fue, porque siento que parte de ser un emprendedor es justo esa rebeldía, ¿no? De, ¿por qué voy a hacer lo que dicta la mayoría de la sociedad? ¿No? Me imagino que en algún momento fuiste rebelde en algunas cuestiones. Sí, antes trabajé en grandes empresas, entonces como la mayoría de la gente, y sí, grandes estudios y grandes empresas como todos. Y lo que pasaba es que durante el COVID era enferma durante mucho tiempo y 2 años, alrededor de 2 años, es mucho, mucho. Y durante este tiempo era imposible para mí de seguir trabajando. Entonces era un tiempo muy difícil, pero pienso que gracias a esto, si puedo decir esto, me daba la posibilidad, la fatalidad de creer en mí misma porque no podía hacer una otra cosa, no podía trabajar, no podía hacer deporte, nada. Y pienso que no quería solo quedarme a casa sin hacer nada, porque no es en mi personalidad. Entonces decidí de intentar crear mi empresa, aunque es difícil, aunque quizás no puedo trabajar, pero solo intentar. Y era una buena idea, porque gracias a esto me sentí mejor psicológicamente y sí, entonces no era natural para mí de creer esta empresa, porque no es nada de creer, pero era la única posibilidad para mí y ahora pienso que es como si sea natural. Entonces, entonces es una cosa negativa al principio y pienso que si tengo que buscar un lado positivo de esta enfermedad, es esto. Sí, y es que justo es algo que muchos nos pasó como una oportunidad, esta pues, desgracia, por así decirlo, del Sí. COVID. em, pero también tiene, o sea, como dicen, ¿no? Todo lado bueno tiene un lado, todo lado malo tiene un lado bueno, sabiéndolo encontrar, ¿no? Y tiene una buena filosofía. Y justo esa parte que mencionas de el aventurarte a desarrollar algo, porque siento que hay veces en que nos da mucho miedo el iniciar algo nuevo, algo desconocido Sí. y tener pues sí, valentía, ¿no? De tener. Y es que creo que, bueno, al menos desde mi punto de vista, es que si analizas demasiada la situación, va a llegar el momento en el que vas a decir, no, mejor no. Hay muchos factores en contra que pueden tirar, ¿no? Mi idea o mi desarrollo. Pero si lo piensas y dices, vamos a ver, vamos a aventurarnos, a ver qué pasa, y conforme vayamos creciendo, pues vamos arreglándolo. Ujú. Incluso decía Ed Catmull, es uno de Ed Catmull y John Lasseter, de los creadores de Pixar, Ah, ellos sí. decían, ellos decían que si sacabas tu producto y nunca te habías arrepentido de haberlo sacado, lo habías sacado demasiado tarde, ¿no? Ujú. Sí, Y es que exactamente. justo tienes que irlo desarrollando y saber que vas a tener algunos errores y que tienes que sobreponerte ante esos errores y aprender de esos Sí, errores, ¿no? sí, exactamente. Sí. Y para mí no, no era difícil, pero no tan difícil porque antes
tenía relaciones, tenía personas con quien trabajaba antes, pero solo era hobby, Ujú. no sé si hobby, Sí, sí, hobby. solo trabajo y tenía solo que cambiar estos hobby en actividad principal y seriosa. Y Sí. entonces era difícil, las resistencias que tenía en mi cabeza era solo en mi cabeza, pero mi actividad ya existaba, Ujú. pero solo tenía que creerlo seriosamente y entonces sí, era difícil, pero en mi cabeza la situación era más difícil con la enfermedad. ¿Va a funcionar o no? No, quién Sí. sabe. Y, sí. ¿Y Y, cómo le hiciste? Porque siento que hay muchas personas en el que tienen momentos difíciles o justamente no creen tanto en sus ideas. ujú. ¿Y tú cómo le hiciste para creer que lo que ibas a hacer estaba bien? ¿O cómo decidiste iniciar Mm, sí, sí, cómo se dice iniciar con todas las, digamos que los problemas que tenías en tu cabeza, ¿no? De qué era lo que mm. iba a pasar. En el arte no podemos saber si va a funcionar o no porque no es matemáticas, entonces no podemos controlar, pero me conozco mucho y tengo una grande conciencia de mi trabajo, entonces yo puedo saber si lo que hago es malo o no. Puede ser bueno y no funcionar, pero solo yo sé que cuando es malo o no, y entonces es una grande fuerza de saber esto, porque conozco a personas que no saben y que hacen las cosas como esto sin saber, sin tener una, ¿cómo se dice? Sin ser crítica, Ujú, ujú. puede decir, Sí, sin sí, sí. ser crítica en su trabajo y es un problema. Y pienso que tengo esta fuerza o esta suerte de saber esto y de criticar mi trabajo en la buena manera, de la buena Ujú. manera. Entonces, sí, es bueno y tengo mis padres, mi hermano, mi hermana, mi familia está muy presente y pienso que son personas, puedo preguntarle si es bueno, si es, por ejemplo, con la película, era Ujú. una idea muy original y necesitaba los consejos, Ujú. el aviso de mi familia. Entonces, no soy sola y es muy importante cuando emprendemos porque sola no sé cómo habría estar Ujú. haciendo. ¿Qué podrías estar haciendo? Ujú. Entonces, sí, es muy importante de tener no familia, pero personas que conocer Ujú. y que dan buenos consejos. Y sí, pienso que es la primera cosa que tener. Y justo esto que mencionas de los buenos consejos y de comunicar, digamos, tu idea, normalmente, no sé si en todo el mundo, pero normalmente en Latinoamérica, la gente tiene miedo a compartir sus ideas porque se Ujú. las puedan robar. Sí, por supuesto. ¿Tú qué Es por eso piensas? que tenemos que compartir con buenas personas. Yo sé que mi familia no va a robar nada, pero en realidad solo comparto con mis padres, mi hermano, mi hermana. En general, amigos muy cercos, pero Ujú, después, cuando el proyecto es concreto, y sí, tenemos que cuidar, pero es una buena manera, cuando hablamos de un proyecto que ya no existe, es una buena manera de concretarlo, ujú, ujú, concretar. Y yo sé que cuando hablo de una cosa, no quiero a alguien, no ujú. quiero parar, porque sí, existe, porque lo he dicho a alguien, entonces existe y no puedo parar todo y decir, ok, no quiero.
Entonces, es una buena cosa de hablar del proyecto cuando no existe, pero a dos, tres personas de confianza, solo. Ujú. Muy bien. Ya que estamos entrando en la parte del desarrollo y de el apoyo de los padres y cómo se concretan, sabemos que hay factores internos, en este caso familia, amigos, todo ello, pero hay factores externos que también te pueden apoyar o perjudicar, ¿no? El tema de, por ejemplo, en México, la falta de apoyo hacia proyectos culturales, ¿no? La Ujú, falta de apoyo económico para emprendedores, ujú, la falta de conocimiento para saber cómo registrar tu marca o empresa ujú. este, en, a nivel nacional, ¿no? En Francia, ¿cómo es este sistema de apoyo o de conocimiento para las personas que quieran emprender? En Francia tenemos muchas ayudas en todo, para todo. Y aunque las personas dicen que no es verdad, la verdad, tenemos muchas ayudas. Y mi suerte es que en mi ciudad, en Thiès, recibí mucha ayuda. Ujú. ¿Recibiste mucha ayuda? Ujú, Recibí mucha ayuda de la municipalidad, del mayor, porque es una ciudad no pequeña, pero no como París, y es más ujú, fácil de comunicar. Y era mi suerte porque, por ejemplo, con la película que realizaba, tenía un lugar para hacer la filmación, un lugar gratuito que me daba la municipalidad. Y ahora ¿cómo se dice? Siguen ayudando. ayudándome Ujú, sí, para que mi película existe. ujú. Y pienso que es una grande suerte. En París, no sé si habría podido hacer esta película fácilmente porque en París hay demasiada gente, demasiados proyectos, Ujú. pero en mi ciudad no tan proyectos, hay dinero. Y pienso que es más fácil cuando vivimos en la periferia para presentar un proyecto, para buscar a personas que están interesados. Y sí, y en Francia pienso que no es el peor país para desarrollar proyectos, pero es mucho trabajo, por supuesto, mucho trabajo, pero es posible. Pienso que es más posible que en México, que en América Latina. Sí, pienso que tenemos suertes Ujú. de conseguir y de desarrollar proyectos. Dentro de, siguiendo hablando de las partes externas y cuando somos emprendedores, Ujú, sabemos que debemos de tener muy presente el tipo de personas a las que vamos a ir ujú. enfocadas. Sé de una manera, digamos que virtual, porque toda mi investigación ha sido digital, no he ido, no he tenido la fortuna de estar en Francia, pero por lo que más o menos he investigado, creo que la parte europea es muy, ah, ¿cómo se puede decir? Ah, bueno, le gusta el arte, ¿no? Ujú, Eh, ujú, ¿Cómo saber, cómo hacerles saber a las personas que tu proyecto es bueno? Porque como dices, ¿no? Puede ser que el producto sea bueno y no necesariamente les guste a las personas, ¿no? ujú. Pero hay cosas que son al revés, ¿no? La publicidad o la comunicación es buena y el producto no es tan bueno. ¿Cómo tú les haces saber al público, digamos que está interesado en tu película, en este caso, en este clip, que vean tu producto o tu proyecto? Am, ¿Cómo llegaste a ellos así de... sí,
Es virtual y como es virtual es más fácil porque no tenemos que preguntar a la gente si quieren ver o no. Entonces, eh, si somos conectados, es enfrente de, de ellos, Ujú. entonces es como una obligación para ellos de ver a la película. Entonces, lo virtual es interesante por eso, porque todo el mundo puede proponer algo y es bueno y malo porque todos los días podemos ver a cosas no interesantes, pero ah, es una suerte para la gente hay una valencia en todo, con toda la gente de proponer y de mostrar cosas. Ujú, Entonces pienso que es una buena manera de, ¿cómo se dice? De mostrar ujú, una realización en general. Y, por ejemplo, con esta película, no soy una persona conocida y gracias a las redes sociales ah, alcancé como 20.000 ujú, visuarios y ujú. es mucho para mí porque no tenía ambición. Al principio solo quería hacer una cosa interesante para mí, para mis amigos, pero no tenía ambición de ganar dinero, de tocar mucha gente con esto y pienso que era mi fuerza porque no atendí nada. Era una sorpresa para mí. Solo quería desafiarme, sí, desafiarme y ver ver si era capaz de hacer una cosa que nunca intentaba Ujú, ujú. antes. ¿Habías Entonces, intentado? sí, entonces con Internet es la parte interesante para mí. Ujú, Y pienso que no era realmente peligroso mi película porque es una película muda de los años 20 y sabía que nadie podría decirme, es malo, era una mala idea. No era peligroso para mí. Pienso que tengo otros proyectos en mi cabeza que quizás podrían ser más peligrosos para mí. eh, Proyectos con canciones, por ejemplo, con música, que la gente es muy crítica. Ujú. Se critica, Sí. se critica con este tipo de arte, pero una película muda es muy viejo y pienso que sí, toda la gente con quien hablaba, Ujú, la película eran, sí, muy felices de ver a una producción nueva, pero de una periodo vieja, anterior. Ujú. así anterior, muy bien. ¿No? Y entonces, entonces no era difícil para mí de mostrar esto y de recepcionar, de tener comentarios Ujú, y pienso que es más difícil con una producción, por ejemplo, con un espectáculo, pero ujú, sí, porque necesita mucho dinero y no podemos saber si va a funcionar o no. Entonces es un riesgo con los ayudos, la municipalidad o no sé, es un grande riesgo y para mí, para la municipalidad, no era un grande riesgo porque solo me dejaban ujú. utilizar el lugar y sí, y Listo. tenían confianza en mí. Entonces, es una manera de presentar que puede dar, ¿puedo decir que puede dar confianza? Ujú. Ok. Que Sí, sí, puede sí. Es la manera de presentar. Si somos apasionados y si Ujú, creemos en lo que contan, que decimos, pienso que puede funcionar. Tenemos que mostrar eso. Si presentamos un proyecto hablando como esto y no puede funcionar, tenemos
que mostrar una convicción. Y aunque somos sin confianza, ¿por qué no tengo confianza en mí? Para nada, pero tenemos que mostrar el contrario en todo el tiempo. Sí, y es que justo lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo llegaste a saber o a pensar que esta idea innovadora, retro, iba a tener tan buen alcance? Porque decía, por ejemplo, Steve Jobs, si yo le pregunto lo que quiere la gente nunca va a saber responder qué es lo que quiere. Yo Ujú, le tengo que proponer, y si me gusta a mí, le puede gustar a otras personas. por supuesto. ¿Cómo tomaste esa valentía y decir, o literal, cómo surgió la idea de orientar esa producción hacia los años 20? Ah, entonces no había planificado de hacer una película, para nada, porque es un tema que es una parte del arte que no conozco bien. A veces puedo ir al cine, pero es solo. Y entonces no he planificado de hacer esto, pero la idea me venía porque encontra- eh, he encontrado a Ujú, Norman, que es el actor de la película, el actor de circo, ujú, y le he encontrado por Instagram, a través de Instagram y después en realidad en París. Y cuando lo he encontrado, no sé, pero físicamente he pensado a Charlie Chaplin ujú. porque pienso que son parecidos físicamente, pero en la manera de explorar el arte, explorar, se dice, Ujú, sí, el arte y de, sí, Charlie Chaplin era un hombre de circo también y no sé, pensaba ¿cómo se dice? Parecida, ¿no? ajá, parecido, encontrabas parecido. Sí, y entonces em, tocaba la pelota con ello y quizás 3 días después pensaba a esta idea de hacer solo un video con ello. Y sí, pienso que como pensaba Charlie Chaplin, Ujú, pienso, ¿por qué no hacer una película muda? Porque sí, antes cuando era estudiante, trabajé en un festival de película muda como proyeccionista. Entonces no es nada porque nuevo. Ujú, descubrí este arte increíble y trabajé durante 5 años y he visto como, no sé, más de un ah, cente, sí, centenar. sí, muchas películas y entonces conozco muy bien este arte y es por eso que era capaz de crear por mí misma una película muda de 6 minutos. No era mi trabajo de hacer esto, pero era capaz más que un profesional de la filmación de hacer esto porque la película muda es muy particular. Tenemos que saber muchas cosas y entonces sí, es gracias a Norman, este chico que tenía esta idea de hacer este tipo de película y desafios entre nos dos, porque cuando nos encontramos, Ujú. era este tipo de relación. Ok, yo sé saber esto con la pelota, oh, ok, pero yo sé saber más. Y pero la diferencia es que Norman en realidad es muy humilde y no quiere ganar y solo quiere compartir su arte con nosotros. Entonces es la diferencia, pero sí, la idea viene de este momento, de este... Entonces, ya que iniciaste tus proyectos, ¿cuáles fueron los primeros retos a los que te enfrentaste cuando estabas desarrollando tu proyecto o idea? ¿Hablas de la película o en Ujú, general en la película?
Solo mí, solo mí. En realidad todo es posible porque tenía buenas relaciones, una buena idea, todo. Y el único problema es nosotros en general, porque en realidad cuando tengo ideas es difícil de creer en ellas, aunque pienso que es buenas ideas, solo cuando no tenemos confianza enorme en nosotros y en lo que hacemos es difícil. Entonces pienso que es el peor es nosotros y es por eso que tenemos que hablar del proyecto y si hay personas que dicen sí, sí, es un buen proyecto y anda y pienso que que vas a triunfar con esto, es importante de escuchar a este tipo de palabras de motivación. Ujú. Y entonces sí, pienso que es mi enfermedad, porque era difícil de hacer cosas físicamente. Y sí, pienso que es la única dificultad. Pensaba que la más grande dificultad sería de buscar un lugar para filmar, Ujú. porque es muy difícil de buscar un lugar sin dinero y un buen lugar. Hacía un storyboard, Ujú. mezclo las lenguas. para, para esta historia y para este script. Y en mi storyboard había un cabareto en mi cabeza, se dice café teatro en Mm, francés. ujú. Entonces, un lugar con una cena, con un bar y con un lugar para el público. Y entonces en mi cabeza me decían, no, no podría hacer este proyecto porque es muy difícil o muy caro. Ujú. Porque conocía cafeteatros, pero los precios eran muy caros, imposibles, y no quería, em, aún con dinero, no quería dar dinero por esto Ujú. porque era un proyecto sin ambición, Ujú. solo sí, entonces, no, no quería. Y la suerte que tenía es que en mi ciudad había un cabareto que no conocía en este momento porque era nuevo en la ciudad, como 3 años y pienso que sí, no, no conocía esto y es mis padres, mi madre, yo creo que me decía, hay un súper café teatro en tu ciudad y solo tienes que preguntar, sí, pedir de rentar esto. Ujú. Y gracias a mi padre, que conoce la municipalidad, podía tener una entrevista con la municipalidad, con el equipo allá y me decían que mi proyecto era súper interesante y querían que este lugar sirve a este tipo de proyectos. Entonces, la, ¿cómo se dice? Sí, pienso que era lo más difícil de conseguir este tipo de lugar, de rentar, y era muy fácil, era muy fácil. Sí, y es el mismo con Norman, porque Norman es un artista y no sabía si era ok, era de acuerdo de hacer este proyecto conmigo, porque era un proyecto raro y porque Norman quizás necesitaba dinero y era de acuerdo para pagar ello, pero no tenía mucho dinero y entonces pensaba también que sería un problema y Norman decía, ok, desde el primer mensaje, entonces
mucha suerte, porque toda la gente era de acuerdo de ayudarme. Entonces, sí, el único, no problema, pero rato era mis ideas y mi conciencia, Sí. que era negativa, pero no totalmente negativa, porque el proyecto existe. Ujú. Entonces, trabajaba sobre esto. Mm. Sí, y es que sí es muy importante. Fíjate que muchas personas que he conocido, em, digamos que tienen mucha seguridad en sí mismos, que Ujú. creen que no necesitan de la gente, que no necesitan ser humildes, que no necesitan que no necesitarán en algún momento de las personas para cualquier cosa, ¿no? Para escucharlos, para ayudarlos cuando lo necesiten y todo ello. Pero tú dejas bien en claro que las relaciones sociales son muy importantes para todos los aspectos. Sí, sí, sí. Por supuesto, es muy importante. No, cuando hablo de las relaciones, no quiero decir es importante de conocer a gente para que ayude a nosotros. No, es importante de conocer a gente y de tener normales relaciones humanas y después, si mezclamos todo el mundo Ujú, puede ser un buen proyecto, pero por ejemplo, el público en mi película son mis amigos cercos. Y no quería preguntar a personas que no conozco porque no es lo mismo. Querían proyecto de amigos y ujú, solo para, sí, para disfrutar de este momento. Era en el medio del COVID y me falta ver mis amigos, me faltaba ver a mis amigos y creer una cosa muy genial y muy um, distractiva. ujú, Y entonces no quería pedir cosas a la gente que no conozco porque era un proyecto personal. Y entonces, sin amigos, no, no es posible, sin mis padres no es posible, pero es muy importante en la vida en general de tener buenas relaciones con la gente, sin pensar a quizás esta persona podría ser buena para mí. No, solo buenas relaciones y después puede ser bueno. Pero y el mismo en el contrario, yo puedo ayudar personas un día que necesitan, pero sí, no podemos hacer cosas solos, es imposible. La parte artística sí, porque hacía todo, he hecho todo por mí misma. La película es mi producción, pero en los otros lados necesitamos personas que te apoyan y amigos y personas que creen en ti. Para mí es muy importante, quizás no sí. para toda la gente. Sí, 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 así es. Sí, porque al final ellos, tus amigos, igual pueden ser un poquito más críticos que tú mismo, ¿no? Sí, 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 sí. Y ellos te pueden ayudar a mejorar o diseñar a lo mejor más compleja, más completa una idea y Ujú. hacer que le guste a lo mejor ya no solamente a ti, sino ya a tus papás, a tus amigos, y ya Sí. llegas a un público más abierto, digamos, que está en las redes sociales, ¿no? Justo. Sí. No es nada de pedir a amigos de jugar en una película, no es nada de. Porque no soy tímida, pero no me gusta mostrarme en la cámara. Es lo que he hecho, pero era difícil. Y entonces sabía que si mis amigos pensaban que el proyecto no sea muy bueno, eh, habrían refusado, ¿se dice? ¿Cómo es? ¿Se habían rehusado? Sí, ujú. Ujú, Entonces sabía que sentí que eran muy motivados para ayudarme, pero no solo para participar a esta filmación y para ser actores, grandes actores. ujú, ujú. Cuando, cuando, cuando veo al resultado,
Y cuando muestro esta película en personas que no conocen a mis amigos, piensan que son actores, porque pienso que con la motivación, no sé, con la atmósfera Ujú, buena, ujú, ah, sí, jugaban muy bien y había como una pasión mutual y sí, ujú, pienso que el resultado es más que espera, más que he ujú. esperado. Entonces, necesitamos a la gente. Sí. Y dime qué sentiste cuando viste la nota editorial sobre tu película. ¿La qué? ¿La nota? Ajá. Ajá. Am, es raro porque es mi primer proyecto como profesional y Ujú. cuando publiqué mi película, cuando sí, era muy raro porque sentí como, ¿por qué he hecho esta? Y no soy Spielberg y no sé por qué he hecho esta cosa. Con los primeros comentarios, los primeros venían de personas que conocían porque era primero en Facebook y en Facebook es muchas personas que conozco. Entonces era no una grande sorpresa porque hay todo el tiempo personas que te apoyan sin haber visto la película. Tenía un primer comentario antes de las 6 minutos de la película, entonces pienso que Ok. hay personas que quieren apoyarte sin ver lo que haces. Ujú. Pero la verdad es que no recibí un comentario negativo o solo crítica. Y pienso que es increíble porque recibí muchos comentarios de personas que no conozco y es la primera vez porque en general en Facebook, en Instagram es amigos y sí. Y es la primera vez que sobre 20.000 visionarios hay muchas personas en TikTok. Había muchos likes y comentarios. Y sí, es raro y muy interesante de leer a personas que no, que no conoces y que vea tu película y que te dice que es bueno, que han pasado un buen momento, porque era mi única ambición, sé que la gente solo pasa un buen momento, porque las películas mudas es solo esto, es divertido y con historias simples y rápidas. Y el único es de pasar un buen momento y de que las cosas se pasan muy rápido, porque en mi película es solo 6 minutos, pero hay mucha acción. Y el principal es que toda la gente puede entender y pienso que es un buen resultado al final. Entonces, comentarios interesantes y no negativos para nada. Yes. Ujú. Y ahora hablando de tu empresa, em, ¿cómo, cómo surgió la idea de hacer tú tu propia empresa? No, no solamente tu proyecto, sino ya hacer toda una organización. Ujú. No entendí nada en lo que quería hacer exactamente, porque mi grande problema es que hago demasiadas cosas. Dice demasiados es un poco negativo porque es demasiado para mí y es exponencial. Entonces, el año siguiente será peor porque porque mis pasiones de antes son mis pasiones de ahora, pero hay nuevas. Entonces, cuando creía mi empresa, tenía que elegir cosas generales para proponer mi trabajo. Entonces, hay cursos de música porque pienso que es lo más fácil para iniciar, Ujú. no, to start. Sí, para iniciar. Sí, para iniciar. Ujú.
para iniciar y tengo un estudio Ujú, de grabación con micrófono, con sí, material para recordar voces y tengo todo para hacer un álbum. No, ujú. es mucho, no puedo hacer un álbum ahora, pero tengo todo y entonces propongo grabaciones de voz, propongo de componer músicas y propongo hacer, dar cursos de música, de técnica vocal. Sí, entonces es una empresa que propone muchas cosas, pero elegí cosas sí, generales. Pero mañana si una persona me pregunta una cosa diferente, voy a decir sí, por supuesto. Claro. La, la apelación de esta empresa es producción artística, entonces podemos hacer lo que queremos, es la parte positiva de esto. Entonces, por el momento es cursos, es grabaciones, pero mañana puede ser una película, la producción de una película o no sé qué más, pero todo es posible, todo es posible. Y es que es muy interesante porque conozco varias personas, bueno, muy interesante lo que mencionas porque conozco muchas personas que están, digamos, no sé si puedas ubicar la palabra encasillados, están Sí. en una sola área, ¿no? Y justo lo que nos ha enseñado ahora el COVID es la constante evolución de las tendencias que hay Ujú. en las cosas, ¿no? Antes tú ibas con una empresa que te arreglaba el color, ¿no? Digamos, de la película. Sí. Ahora esa empresa que hace el color también te hace iluminación, por decir algo, ¿no? Sino que tienes que ir evolucionando junto con las necesidades que Ujú. hay en lo haga la redundancia, en el mercado. Entonces, Sí, es sí. muy bueno que llevando solamente un año de tu empresa, ya estés muy consciente de la evolución que debe de llevar una empresa para seguir siendo vigente, ¿no? En las diferentes evoluciones que se van suscitando a lo largo de los años. Y Sí, eso te hace estar muy abierta a las sí, nuevas tendencias. sí. Soy una persona de Internet, de la generación de Internet y pienso que para ser conciencia de las tendencias tenemos que tener TikTok, porque Definitivamente. es el mundo ahora y TikTok es muy interesante para esto, para entender la generación muy joven que viene. Es increíble de ver cómo la diferencia que hay entre mí y ellos, porque son las 5 años de diferencia o no, o más. Pero sí, es muy importante para no ir a ser viejos antes de tener 30 años. Pero en el medio sí, medio del arte, pienso que hay cosas que nunca se mueven Ujú, o solo ah, el amor de la música, de cantar, de tocar música. Sí, pienso que no, sí, no se mueve este tipo de actividad y es fácil de proponer cursos de música ahora, como pienso será fácil de hacerlo en 20 años, espero, que no es como actividades comerciales con sí, publicidad, por ujú. ejemplo, pienso que es mucho más difícil con esto, pero sí, soy moderna, intento de ser moderna y de quedarme, de tener una conciencia sí, del mundo moderno, de lo que quiere la gente. Y pienso que no tenemos que hacer, que focalizar, se Ujú. dice focalizar nosotros sobre esto. Es importante, pero tenemos, por ejemplo, si para mí
simplemente Ujú, quería focalizarme sobre las tendencias. No habría tenido esta idea de hacer una película muda de los años 20, ujú, porque no es la tendencia para nada. Entonces pienso que las tendencias cambian todo el tiempo y es como la moda puede revenir a la moda de los años, ah, no sé, 70. 60, 70. Ujú, Entonces, para ser innovador, tenemos que ver a las tendencias y pensar a otras cosas, porque las tendencias em, es la sociedad que decide de las tendencias. Entonces, la ujú. sociedad decide del cambio y tenemos que, sí, que saber lo que es el mundo moderno y tenemos que escuchar a nuestras propias ideas y hacer una mezcla, porque, por ejemplo, en esta película es años 20, pero con una disciplina que es el freestyle fútbol y es muy Ujú. moderno y viejo porque en el freestyle fútbol hay circo, mucho circo. Entonces es una mezcla y pienso que la mezcla es ahora lo mejor que podemos hacer porque tenemos la idea que que todo ha hecho intentado a que todo existe, ya existe y Sí. que no podemos imaginar nuevas cosas, pero mezclar cosas Ujú. es ser innovadora, pienso. Sí, sí, justo, ¿no? Digo, no es algo que me agrade a mí, pero por ejemplo hay muchas mezclas ahora del pop con la música latina, ¿no? Por ejemplo, no es algo que me guste, pero justo, ¿no? Están ofreciendo algo nuevo, Ujú. algo que si bien ya existía el pop, ya existía la música urbana o la música latina, ahora hacer esa mezcla está llegando a nuevas generaciones, ¿no? Que son básicamente los que están consumiendo ese tipo de música, que lo que Ujú. buscan es algo nuevo que los diferencie de las generaciones anteriores. Exactamente, sí. Perfecto. Pues creo que estamos llegando prácticamente al final de nuestra entrevista. La Ujú. verdad te agradezco muchísimo por este tiempo que me estás Gracias dando. por la invitación, es un ejercicio muy nuevo para mí. Una lengua que no es mi lengua maternal, entonces es me gusta mucho. No, y la verdad es que ahí te agradezco doblemente porque sabemos que obviamente tu lengua es el francés y hacer esta entrevista de más o menos una hora en español da muchísimo más mérito esta entrevista y el agradecimiento, ¿no? Más que nada. Y bueno, me Gracias. gustaría cerrar con dos como preguntas y Ujú. recomendaciones. Ahora tú ya que viviste en el tiempo que ya viviste la etapa más bien de ser empleada y de ahora de ser emprendedora, ¿qué ventajas, digamos nada más dos, ventajas y desventajas de cada una de las áreas ahora De ser en una empresa y y emprendedora? ah, cuando, cuando estamos en una empresa, es fácil en el lado que tenemos un salario todos los meses todos los meses y no tenemos que pensar a esto. Se dice Ujú, estable, ujú, en algo estable. estable y entonces es muy fácil de ser salarios y es por eso que mayoría de los trabajadores son Asalariados. sí, salarias. Es fácil, pero puede ser una trampa Ujú. porque cuando tenemos un salario todos los meses, podemos tener miedo de cambiar a esto porque era mi caso antes de todo esto, porque tenía un buen salario y una buena clase en la empresa y es muy difícil de decir, ok, voy a dejar Aventurarme. todo, voy a dimitir para hacer, no sé, no sé qué hacer.
Entonces, sí, tenemos que reflexionar mucho, pero es un advantaje, un segundo advantaje de la empresa. Ujú. am, es que es muy bueno para crear relaciones, Generar relaciones. y porque cuando trabajamos nosotros mismos, Ujú. es difícil porque somos en la casa solos. Me gusta mucho estar sola, me gusta mucho. Eso, no es un problema para mí, pero es difícil porque necesitamos, como lo habían dicho antes, necesitamos personas, necesitamos nuevas Interacciones. interacciones. Ujú. Entonces, pienso que la empresa puede ofrecer esto. Pero cuando somos Emprendedores. emprendedores, hacemos lo que queremos y entonces no es bueno para todos, pero por mi personalidad es perfecto. Me gusta mucho hacer lo que quiero y es un advantaje y una cosa peligrosa porque sabemos dónde. Siento que es un advantaje para la gente que quiere esto. Y una otra cosa, sentemos libres, sí, libres, porque conozco a muchas personas que tienen salarios en empresas y tienen una vida estable y es súper, pero tienen pasiones, tienen actividades que ya no pueden hacer porque hay la vida, las cosas que tienen que hacer, sí, y pienso que es muy importante de sentirse libre y de poder hacer lo que queremos de su vida. Pienso que es una reflexión que no tenía antes y ahora es más que importante para mí. Entonces, no hay buena situación o no hay mala situación, los dos Ujú. son perfectas. Y en mi caso, hoy hago los dos porque no quería quitar todo, parar todo para nada. Y entonces decidí de trabajar en una empresa Ujú. solo 3 días Ujú. en la semana. Como esto, yo sé que puedo ganar dinero, un poco de dinero, que es suficiente para pagar mi apartamento y que me deja tiempo para hacer mi actividad. Y cuando mi actividad será realmente desarrollada, Ujú. podré parar mis otras actividades. Entonces, no hay buenas situaciones y tenemos que cuidar mucho cuando decidimos de parar para hacer crear una empresa Ujú. porque no sabemos si va a funcionar y es muy bien de hacer los dos durante como 6 meses, no sé, el Ujú. tiempo de desarrollar y de saber si es la buena cosa para nosotros, porque quizás podemos equivocarnos. Sí, sí, definitivamente. Y siempre es mejor, digamos, tener un sustento, digamos, fijo, para que no te quedes sin casa, por ejemplo, ¿no? Que es muy importante. Y bueno, siempre me gusta cerrar con mis entrevistados para generar una conciencia o darles unos consejos a los emprendedores y o futuros emprendedores, ¿no? Eh, Sí, ¿Nos podrías dar 3 consejos para los emprendedores y o futuros emprendedores que quieran empezar? sí. Como lo he dicho antes, cuidar a la gente que tenemos alrededor de nosotros y tener buenas relaciones con personas que pueden apoyar nosotros. Entonces, no,
no hablar de su proyecto a personas que no, que no, que no conoces muy bien. Es muy importante porque no es solo porque la gente puede robar tu proyecto, es porque la gente puede dar consejos malos que yo sé que, por ejemplo, si hablo de un proyecto que me gusta mucho y que una persona dice, no, pienso que no va a funcionar o no es bueno, aunque yo creo en mi proyecto, he entendido una cosa negativa y esta cosa negativa va a quedarse en mi cabeza. Entonces, el consejo es de elegir buenas personas con quien trabajar o solo con quien hablar del proyecto. El segundo consejo es de hablar del proyecto para que existe y que porque si solo existe en la cabeza es difícil porque podemos abandonar y como nadie sabe este proyecto es fácil de abandonar. Y Sí, el tercero sería de no de creer en su mismo porque no podemos hacer esto como si desde el nacimiento no creemos en nosotros, no va a funcionar para nada. Pero sí, pienso que es muy importante de buscar a personas que pueden creer, en ti ¿cómo se mismo. dice? Sí, pero sí, si no creemos nosotros, buscar a personas que pueden hacer el trabajo. Sí, exacto. Es un poco la misma cosa. Un tercero sería de no ir demasiado rápido, porque quizás tenemos una buena idea y solo que queríamos que hacer a las cosas muy rápidamente y no es una buena cosa. No es una buena cosa de hacer las cosas de una manera muy larga tampoco, porque no es, es la mejor manera de abandonar, pero solo escribir todo antes de hacer las cosas. Era mi problema antes porque soy una persona de acción. Soy muy rápida todo el tiempo porque no me gusta tener tomar el tiempo. Ujú, ujú. Entonces, sí, escribir todo, por ejemplo, con la película, durante la filmación tenía solo un día de filmación, es nada, es nada con 30 personas y escribí todo, los detalles de la filmación, todo, aún cosas que pensaba que no sería importante. Y durante la filmación todo era claro para mí, para mis colegas, para todo el mundo. Y pienso que sí, es muy importante de escribir todo y de saber antes de la filmación, de la acción, de saber lo que queremos hacer. Y es podemos ganar tiempo, podemos ganar tiempo sobre grandes problemas que nunca habían imaginado que no habíamos imaginado. Ujú. Entonces, sí, hacer las cosas seriosamente, porque cuando tenemos una pasión o un proyecto que pensamos increíble, sí, quizás a veces queríamos hacer las cosas muy rápidamente y es, es Un una error. buena, Ujú. sí, un grande error y sí, pienso que tenemos que buscar la valencia entre los dos. Pienso que es mi tercero consejo. Pues perfecto, muchísimas gracias, pero antes de despedirnos, me gustaría que nos pudieras compartir tus redes sociales, cómo te podemos encontrar y cuál es tu próximo proyecto. Oh. Podemos encontrar mi cuenta sobre Instagram. Mi nombre es Kolbonova con un K. Kolbonova. Pienso que Ujú. es la manera francesa de decirlo. Estamos aquí en la descripción y en la pantalla va a estar tus redes sociales, no te preocupes. En TikTok ya hay solo mi película, pero es el principio, es el mismo nombre en TikTok.
Y en YouTube también hay solo mi película porque para la película tenía que crear un nuevo canal, entonces no tenía canal de YouTube. Entonces no hay nada sobre YouTube y TikTok excepto esta película, pero en Instagram tengo muchos videos de todo, de freestyle fútbol, de música, de todo lo que hago. Entonces, Instagram y Facebook también puedo escribir mi nombre para buscar a estos videos. Y Perfecto. sí, había una segunda cuestión, Ujú. pregunta. Sí, sí, tenías algún proyecto en puerta. Ah, por el momento tengo proyectos, pero no claros, no Ujú, claros. Tengo muchos proyectos de música, escritura, ujú. entonces no puedo hablar porque por el momento soy en la... Una eh, etapa de sí, estructura. y con mi película va a hacer otros eventos Ujú. para mostrar esto muy eh, soon. ¿Locales? No, soon, pronto. Ah, ok. Pronto, perdón. No te preocupes. Muy pronto va a ser un evento en mi ciudad y mi película va a ser mostrada Ujú, y a mucha gente. Entonces me concentro en esto por el momento porque no quiero que esta película se muere. ujú, ujú, Tengo otros proyectos, pero no puedo hablar de esto porque no es claro. No es porque no quiero, ujú, pero no es ujú, claro en mi cabeza y tengo que elegir. Solo tengo un cover de una canción muy famosa en Francia de Stromae, Stromae, ujú. que tú conoces porque es internacional y es una cover solo con un guitarra, pero con muchas diferentes tracks. Ok. Ujú. No es grande, pero será mi próxima video. Ah, Mi- perfecto. entonces, y después, Perfecto. no sé. Entonces, para que estemos al pendiente de tus redes sociales y de tus futuros proyectos, Ujú. de verdad, muchas gracias de nuevo por ese tiempo, por el esfuerzo en hacerlo en español. Gracias a ti. Y pues ya saben, cualquier comentario que quieran poner en la caja de comentarios de YouTube. Y si tienen algún comentario para ella también sobre su película, proyectos que quieran saber o servicios de su empresa, igual ahí contáctenle a través de sus redes sociales. Ujú. Pues bueno, mis queridos emprendedores, les agradecemos muchísimo por habernos visto y escuchado el día de hoy. Y ya saben, recuerden, suscríbanse, activen la campanita y compartan el video. Y no se olviden de ese estupendo like que nos sirve demasiado. Muchísimas gracias, Anaís. Que tengas un excelente día y espero no sea la primera ni la última vez que nos veamos Sí, en esta entrevista. sí, gracias a ti. Muchísimas gracias. Adiós, emprendedores. Adiós.